Con la serie El Sermón del Monte, bajo el tema Perdonando a nuestros deudores. Perdonando a nuestros deudores. Busquemos el texto que está en Mateo capítulo 6, versos del 9 al 15. Mateo capítulo 6, versos del 9 al 15. Alabado sea Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, la semana pasada consideramos la segunda de las peticiones personales que aparecen en el Padre Nuestro. Me refiero a: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como ustedes saben, en el sermón pasado solo vimos la primera parte de esta petición, es decir, y perdónanos nuestras deudas. Dijimos que en este versículo el perdón fluye en dos direcciones. La primera, de Dios hacia el hombre, y la segunda, entre los hombres. También dijimos que para entender mejor el sentido de las palabras de nuestro Señor, íbamos a considerar en primer lugar la primera de esas direcciones del perdón, es decir, el perdón que emana de Dios hacia el hombre. Es decir, y perdónanos nuestras deudas. La palabra deudas aquí dijimos que significa nuestros pecados. Es una deuda espiritual, nuestros pecados. Por lo tanto, nuestros pecados son una deuda que nosotros contraemos con Dios. Y en este caso, como Dios es absolutamente perfecto y eterno, nuestra deuda con Él era eterna e imposible de pagar. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió por su soberana voluntad perdonar todos nuestros pecados y librarnos así no solamente de las consecuencias del pecado aquí y ahora, sino de la ira venidera, es decir, de las consecuencias eternas del pecado. Y todo esto lo hizo Dios a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar y cargó todos nuestros pecados en esa cruz. Y fíjese que toda la justa ira de Dios cayó sobre Él, sobre Cristo, y la perfecta justicia divina fue satisfecha. Cuando Jesucristo dijo consumado es, Él quería decir la deuda eterna e impagable del hombre fue pagada y cancelada. Por tanto, todo pecador que se acerca a Dios arrepentido será perdonado de todos sus pecados. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, decía el apóstol Pablo aquí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, amados, que todo lo que nos era contrario,
toda esa lista de pecados que nosotros teníamos, ¿verdad? Y que estaba en una cuenta ahí contra nosotros, Jesús lo quitó de en medio y lo clavó ¿dónde? En la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él ha perdonado todos nuestros pecados y por eso tenemos vida, por eso somos libres. Triunfó sobre el diablo y sobre todos los demonios, ¿verdad? ¿Dónde? En la cruz. Exhibió públicamente al diablo en esa cruz. Allí venció el Señor, declaró su victoria. Ahora, pero una vez que nuestras cuentas están arregladas con Dios, ¿qué pasa con aquellos que nosotros hemos dañado? ¿Qué sucede con aquellos que nos han ofendido a nosotros? ¿Qué hacemos con esas relaciones que están rotas y dañadas? Sí, porque primariamente el pecado es contra Dios. Nuestra relación con Dios estaba rota, pero en el camino nosotros hemos dañado muchas relaciones y otras personas también nos han dañado a nosotros. ¿Qué hacemos con esas relaciones que están rotas y dañadas? Jesús nos enseña aquí que debemos perdonar. Fíjese, Jesús nos enseña que debemos perdonar. Que cada vez que nosotros oremos, una de nuestras peticiones personales fundamentales debe ser acerca del perdón. Y no solamente el perdón ante Dios, sino el perdón también con los demás. Es clave, es una enseñanza fundamental. Ahora, hermanos, ¿pero qué implica el perdón? ¿Hasta dónde llega el alcance de nuestro perdón? Para una mejor comprensión del tema, porque dijimos el domingo pasado que íbamos a hacer un poquito, digamos, detallista con todas las cosas para que estemos claros, porque es un tema cardinal, importante. Para una mejor comprensión de este tema, les propongo considerar dos puntos principales en esta enseñanza. Estamos ya en la segunda parte de esa petición personal que ya dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En primer lugar, yo quiero considerar aquí algunos principios generales del perdón. Escuche, algunos principios generales del perdón. Y en segundo lugar, algunos principios prácticos del perdón. Algunos principios generales y algunos principios prácticos del perdón. Pero en el día de hoy nos centraremos en algunos principios generales del perdón. Si Dios permite, el próximo domingo entraremos en algunos principios ya prácticos del perdón. Pero hoy estaremos abordando principios generales. Bien, el primer principio general acerca del perdón que quiero tratar con ustedes es el siguiente. Escuche, el perdón divino te capacita para perdonar a los demás. El perdón divino te capacita para perdonar a los demás. Mis amados, antes de recibir el perdón divino, nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones pecaminosas. Por lo tanto, no podíamos perdonar eficazmente a nuestros ofensores. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 8, verso 7. Dice el apóstol, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mis amados, la ley de Dios, ¿qué nos decía la ley de Dios? Bueno, perdona, reconcíliate, ama a tus enemigos. Eso nos decía la ley de Dios. Pero los designios de nuestra carne nos decía, no, nunca lo voy a perdonar y mucho menos amar. Mucho menos amar, ¿verdad? Lo natural en alguien que vive esclavizado a sus pasiones carnales es odiar a aquel que le ha ofendido.
Eso es lo natural. No hay que enseñárselo. Eso es lo que fluye de alguien que está dominado por sus pasiones carnales. Odiar a aquella persona que le ha ofendido. Lo natural es romper todo tipo de relaciones con esa persona. Lo natural en un carnal es desear todo tipo de mal a ese enemigo. Incluso lo natural es desear la venganza. Sí, se aloja allá adentro en el corazón un deseo. Aunque no lo manifieste, aunque no lo diga, pero tú deseas que algo le pase, ¿verdad? Es por eso que el carnal, es decir, aclaro, alguien que es esclavo de sus pasiones pecaminosas, dice frases como las siguientes acerca de su ofensor. Escuche, ojalá que lo parte un rayo. ¿Sí o no, hermano? Como dice un pastor de Miami, me van a dejar solo ahora. Ojalá que lo parte un rayo, dicen. Ojalá que se muera, dicen otros. Otros dicen, para mí, fulanito está muerto y enterrado. Ojalá que alguien le haga lo que me hizo a mí para que pruebe una cucharadita de su propio caldo. Y si por alguna casualidad le pasa algo malo al ofensor y tú te enteras, el carnal dice, se lo merece por malo. El carnal dice, que lo perdone Dios, porque yo no. ¿No es así? Y hay otros que dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Reconocen esas frases, hermanos? Un carnal no está capacitado para perdonar adecuadamente a un ofensor. Pero, digan todos, pero cuando recibe el perdón de Dios, experimenta la gloriosa libertad del perdón divino. Ahora es libre de la esclavitud de sus pasiones carnales. Su corazón es mudado, su corazón es cambiado. Le quitan el corazón de piedra, duro, insensible, y le dan un corazón nuevo, un corazón de carne que es sensible. Alabado sea Dios. Y por eso ahora comienza a amar a Dios y al prójimo, incluyendo en esa lista del prójimo a sus enemigos. Porque su naturaleza es cambiada. Y ahora que su relación con Dios es restaurada, su deseo es restaurar todas las relaciones humanas que estaban rotas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Zaqueo, ¿verdad? Apenas Zaqueo fue perdonado por Cristo y recibió la salvación de su alma, ¿verdad? La Biblia dice que él decidió arreglar sus cuentas con los demás. Lucas capítulo 19, versículo 8 al 10. Para los que no conocen la historia, Zaqueo era un cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos para Roma, era rico y era un ladrón. Y el jefe de los ladrones, ¿verdad? Imagínense, los judíos lo odiaban. Y este señor, cuando Cristo va a su casa y recibe la salvación y se arrepiente y recibe el perdón y es libre, ¿qué es lo que dice? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta lo que pasa en el corazón de alguien que experimenta el perdón de Dios? Enseguida quiere arreglar sus cuentas con los demás. Amén, aleluya. Mis amados, el perdón de Dios te capacita para perdonar a otros. Veamos ahora el segundo principio general del perdón. Y dice así este segundo principio general: el perdón es un acto de la voluntad.
el perdón es un acto de la voluntad. Dios perdonó todas nuestras deudas con Él porque quiso hacerlo. Fue un acto de su soberana voluntad. Escuche, no es que Dios vio que teníamos algo hermoso, ni algo por lo cual morir por nosotros y perdonarnos. No. De hecho, todos estábamos perdidos. Todos habíamos errado el blanco. Merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, Dios quiso, por su soberana voluntad, perdonar todos nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuche, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué lo movió a perdonarnos? El puro afecto de su voluntad. Él quiso y punto. Y yo les pregunto, ¿estaba acaso Dios obligado a perdonar nuestros pecados? ¿Estaba Dios obligado a enviar a su Hijo a morir en una cruz con tal de mostrarnos misericordia? No, absolutamente no. Perfectamente Dios podía aplicarnos su justicia y no remitirnos nuestros pecados, y Él seguía siendo justo. Perfectamente, hermanos. Sin embargo, decidió tener misericordia de nosotros y perdonar todos nuestros pecados. El perdón que nosotros hemos recibido ha sido un acto de su soberana voluntad. Es decir, Él quiso hacerlo. Por lo tanto, el perdón que nosotros extendemos a nuestros deudores debe ser un acto de nuestra voluntad, siguiendo el ejemplo divino. Por eso Jesús nos enseña que debemos orar de la siguiente manera. Escuche, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos así como también nosotros, imitando lo que tú has hecho, hacemos también. ¿Entiende, hermanos? El perdón que nosotros extendemos a nuestros deudores es una réplica del perdón que hemos recibido de Dios. Así como Él, por su soberana voluntad, decidió perdonarnos, así también nosotros debemos decidir perdonar a los demás. Es un acto de la voluntad humana. El perdón no nace de una emoción. Porque yo le pregunto, ¿quién jamás ha sentido perdonar? Nadie, hermanos. Nadie. El perdón es un acto de la voluntad, es una decisión que debemos tomar. Usted nunca va a sentir perdonar, por eso lo tiene que decidir. Lo tiene que decidir. Ahora, en este punto del sermón, yo debo tomarme el tiempo para hacer una importante aclaración. Noten que de todas las peticiones que aparecen en esta oración modelo del Padre Nuestro, el Señor se toma el tiempo para explicar una de esas peticiones personales que aparece ahí, y nos estamos refiriendo a esta que estamos abordando acerca del perdón. Él no explicó ninguna otra petición, ¿verdad? Él dijo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, pero no explicó eso. Venga a tu reino, no lo explicó. Hágase tu voluntad, no lo explicó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero no lo explicó. Pero cuando dijo, y perdónanos en nuestros pecados,
como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Eso sí lo explicó. Se tomó el tiempo para explicarlo. ¿Por qué será? Porque es importante que nosotros entendamos este punto. Y fíjense si lo explicó, que vea usted lo que él dice en Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Dice, después que termina la oración modelo, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenga en cuenta que Jesús está hablando aquí con sus discípulos. ¿Ok? Con sus discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿Será acaso que la salvación de nuestra alma depende de que nosotros podamos perdonar a los demás? Absolutamente no. La Escritura es muy clara. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Y ya hemos explicado que cuando nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones pecaminosas, no podíamos perdonar eficazmente al ofensor. Ya lo hemos explicado. Entonces, lo que el Señor quiere decir y enseñarnos aquí es que una vez que ya Dios ha perdonado todos tus pecados y has sido salvado, usted debe perdonar a los demás sus ofensas. De lo contrario, cuando usted venga como hijo delante de su Padre Celestial para restaurar tu comunión con Él porque has pecado, ustedes saben que el hecho de que seamos creyentes no significa que ya no pecamos. Sí pecamos, aunque no somos esclavos del pecado, pero lamentablemente todavía pecamos. Pero cuando tú vengas como hijo delante de tu Padre a decirle, Padre, perdona mis deudas, ¿sabes qué? El Padre no lo hará hasta que tú decidas en tu corazón perdonar a aquellos que te han ofendido. En otras palabras, estarás bajo un proceso de disciplina divina hasta que arregles tus cuentas con los demás. Un esposo le habla, un esposo cristiano, le habla ásperamente a su esposa y luego sus oraciones tienen estorbo. ¿No es así como dice la Biblia? Si tú vas al altar a ofrendar y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti y dices, deja la ofrenda, ve, reconcíliate primero y luego ven y presenta la ofrenda. ¿A quién le habla Jesús aquí? A discípulos, a gente que ya han sido perdonadas por Dios. Escuche, hemos sido lavados con el lavamiento de la regeneración, ¿cierto? Pero aunque ya hemos sido lavados, Jesús explica en Juan capítulo 13 a los discípulos que ya habían sido lavados. Jesús comienza a lavarle los pies. Y Pedro que dice, Señor, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Y Jesús le dice, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ah, no, Señor, la cabeza, los brazos, todo, lávame. Y Jesús dice, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si estamos lavados, significa ya fuimos salvados. Y ese lavamiento ocurre una sola vez. Entonces, ¿por qué limpiar los pies? Se limpian los pies porque cuando ya hemos sido salvados, aún en nuestro caminar con Cristo tenemos imperfecciones. Aún pecamos. Y por eso nos hace falta ese lavamiento, ese tipo de lavamiento. Ser limpiados de esas impurezas para ser perfeccionados. A eso se refiere el Señor aquí cuando dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ustedes ya han sido salvados, ustedes son hijos míos, discípulos míos, pero si pecan y surge alguna situación en su corazón contra alguien y no perdonan, la comunión queda rota. Y no se restaura esa comunión con el Padre hasta que no te arregles con aquel. A eso se refiere, hermanos. Alabado sea Dios.
¿Cuántos han entendido? Yo les recuerdo que aunque ahora somos cristianos, todavía tenemos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. No somos esclavos, repito, de esos deseos carnales, pero ellos todavía están presentes. Así que usted va a necesitar tomar una decisión, y la decisión es la siguiente: si obedece a esos deseos carnales o decide someterse a la voluntad de Dios que te dice perdona, perdona. Antes usted era un esclavo de esas pasiones carnales y no podía perdonar aunque quisiera, pero ahora usted es libre. Y ahora usted sí puede tomar esa decisión. Por tanto, usted puede decidir ahora, por encima de esos deseos pecaminosos, perdonar al ofensor, siguiendo así el ejemplo de Cristo. Ahora, Jesús espera que sus discípulos decidan perdonar. Jesús espera que sus discípulos decidan perdonar. Por eso les enseña que cuando oren digan: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De hecho, Jesús espera que sus discípulos perdonen siempre. ¿Escuchó eso? Jesús espera que sus discípulos perdonen ¿qué? Siempre. Mateo capítulo 18, verso 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, perdona lo que siempre. Cada vez que venga a ti, perdónalo. Este es el espíritu que debe caracterizar a un verdadero discípulo de Cristo. Perdonar siempre. ¿Perdonar qué? Siempre. Entre odiar y perdonar, el discípulo de Cristo siempre decide ¿qué? Perdonar. Perdonar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el discípulo siempre decide perdonar? ¿Por qué? Porque él sabe que fue perdonado ¿por quién? Por Dios. Yo fui perdonado por Dios. El discípulo de Cristo sabe que antes tenía una deuda infinita e impagable con Dios. Y sin embargo, Dios decidió cancelar eternamente para siempre esa deuda. Por lo tanto, sería un acto no solamente de hipocresía, sino de maldad, el no decidir perdonar la deuda que algún ser humano tenga con nosotros, sabiendo que esa deuda es mucho menor que la que Dios nos perdonó a nosotros. Exactamente ese es el sentido que encontramos en la enseñanza de Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Escuche: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repito, mis amados, la deuda que Dios decidió perdonarnos a nosotros era infinitamente superior a la deuda que nosotros debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Por lo tanto, sería un acto de maldad, escuche, si nosotros no decidimos perdonar después que fuimos perdonados por Dios. Sería un acto de maldad. Y digo que es un acto de maldad porque el mismo Señor dijo en el versículo 32 y 33, dice: entonces llamándole a su Señor le dijo: siervo malvado. ¿Cómo lo llamó? Siervo malvado, dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El Señor espera que perdonemos siempre a nuestros ofensores porque hemos sido objeto de la misericordia divina. Por tanto, así como hemos recibido misericordia, así debemos tener nosotros misericordia de los demás. Y yo pregunto, ¿acaso nos merecíamos la misericordia divina? No. Sin embargo, Dios decidió tener misericordia de nosotros. De la misma manera, nosotros debemos hacer lo mismo. Mis amados, decidir perdonar a un ofensor no es un asunto de si lo merece o no. Es un asunto de ser coherentes con lo que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros no merecíamos el perdón divino. Sin embargo, lo recibimos. Así Jesús espera que nosotros hagamos lo mismo. No hacerlo después de haber recibido tanta misericordia divina es un acto de maldad. Por otra parte, ¿ustedes creen que Dios nos perdonaría sabiendo que no estamos dispuestos a perdonar? ¿Con qué cara nosotros podríamos venir delante de nuestro Dios para pedirle que nos perdone nuestras deudas cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar los pecados de los demás? Sin dudas, mis amados, Dios no escucha la oración de un corazón que no está dispuesto a perdonar a los demás. El salmista dijo en el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué? Escuchado. No me habría escuchado. Si no hay una disposición a perdonar, cuando tú vengas a pedir perdón, Él no te va a escuchar esa oración. Mis amados, de la misma manera que Dios decidió perdonar todos nuestros pecados, asimismo el Señor espera que nosotros decidamos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. El perdón, repito, es un acto de la voluntad. No es algo emocional. Usted no va a sentir perdonar. Es un acto de la voluntad. Después que usted lo decide, entonces lo siente. Pero antes no. Después de considerar cómo el perdón divino nos capacita para perdonar a los demás y cómo el perdón es un acto de la voluntad,
consideremos ahora el tercer principio general del perdón, y es el siguiente. El perdón genuino se origina en el corazón. El perdón genuino se origina en el corazón. Noten que Jesucristo dijo en Mateo 18:35, Él dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis ¿qué? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonan ¿qué? De todo corazón. La frase de todo corazón no solo indica que el perdón se origina en el corazón, sino que debe ser auténtico. Ese perdón debe ser auténtico. En otras palabras, no debe quedar ni un vestigio de resentimiento allí en el corazón. Para que sea auténtico, para que sea de corazón. Como decimos coloquialmente hablando, no puede quedar ni una espinita en el corazón, porque no sería un perdón de todo corazón. Y eso, si queda una espinita allá adentro, hermano, a la corta o a la larga, traería muchos problemas. Muchos problemas, porque cada vez que se genere un conflicto, esa situación que pensábamos que ya estaba superada, vuelve a salir a la luz. Porque es que, acuérdate que tú me dijiste tal cosa. Recuerda que tú hiciste esto. Recuerda, ya van 3 veces que me lo hace. Ya van 4 veces que me dices esa palabra. Y yo te vi la semana pasada, acuérdate que te vi haciendo esto y aquello y lo otro. Pero no me habías perdonado. Sí, pero te estoy observando. Te llevo la cuenta. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, la Biblia dice que tomó todos nuestros pecados y lo echó en lo profundo de la mar. Y eso significa que nunca más Dios nos sacará en cara lo que hicimos en el pasado. Una vez que Dios nos perdonó, ese asunto quedó olvidado para siempre. Para siempre. De la misma manera, ahora el Señor Jesús nos enseña que nosotros debemos hacer lo mismo. Una vez que decidimos perdonar, ese asunto debe quedar totalmente olvidado. Es decir, nunca más debemos sacarlo a la luz. A eso se refiere el Señor cuando dice que debemos perdonar de todo corazón. Ahora, seamos honestos. ¿Significa acaso que nunca nos acordaremos de esos eventos que sucedieron en el pasado? Sí, hermano, sin duda nos vamos a acordar. Seguro que muchas veces van a venir esos pensamientos, claro que sí. Van a venir vez tras vez esas escenas. Pero el Señor espera que luchemos contra esos pensamientos. Escuche bien. Y una de las maneras más eficaces de luchar contra esos pensamientos es venir cada día ante Dios en oración para suplicarle que nos ayude a perdonar genuinamente a nuestros deudores, así como Él lo hizo con nosotros. Todos los días en oración, suplicándole, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, este ejercicio espiritual, si lo hacemos, yo estoy convencido que algún tiempo no muy lejano, todos esos pensamientos negativos serán cosa del pasado. Porque Dios nos ayudará a superarlos. Seguro. Mis amados, yo deseo aclararles, escuche bien, deseo aclararles que no es el tiempo quien borra las heridas del corazón. No es el tiempo quien borra las heridas del corazón, no se engañe.
ni tampoco es, escuche, tratando de ignorar a la persona y al problema que tuvimos con ella. No es la manera correcta de solucionar los conflictos. Yo lo ignoro y ya es como, no. No es así. La manera correcta de solucionar los conflictos con otra persona es lo que Cristo nos enseña aquí. Es decir, perdonar de todo corazón. Perdonar de todo ¿qué? Corazón. En otras palabras, lo primero que nosotros debemos hacer es venir ante Dios en oración humillados y suplicándole que nos ayude a perdonar de la misma manera que Él nos ha perdonado a nosotros. Es decir, haciendo esto, estamos rogándole a Dios que crucifique todos nuestros deseos carnales. ¿Para darle lugar a qué? Para darle lugar al amor y a la misericordia. ¿Escuchó eso? De esa manera estamos nosotros perdonando de todo corazón. La Biblia nos ilustra a nosotros un ejemplo magnífico de lo que yo trato de decirles. La Escritura dice que Jacob engañó a su padre Isaac y le robó la bendición que era para su hermano Esaú. ¿Recuerdan esa historia, hermano? Y cuando Esaú se dio cuenta del engaño de su hermano, quiso matarlo. Jacob sale huyendo y se refugia en casa de su tío Labán por 20 años. Allá Dios lo trata a él y lo prospera. Y a los 20 años Dios le dice a Jacob, regresa a la tierra de donde tú saliste, a la tierra donde estaba su hermano Esaú. Alabado sea Dios. Y cuando Dios le dice eso, hermanos, y él obedeciendo a Dios comienza a regresar, ¿sabe qué? Aquel asunto de 20 años atrás, que supuestamente estaba superado, volvió a surgir en el corazón de Jacob. Volvió a surgir. En otras palabras, el tiempo no había borrado ni superado esa herida que había en el corazón de Jacob. No. Y esa fue una de las razones por las cuales Dios le dijo a Jacob, regresa. Porque Dios quería resolver ese tema en el corazón que hacía 20 años que estaba alojado ahí en ese corazón. Y Dios quería superar eso en el corazón del patriarca. Y por eso es que en Génesis capítulo 32, versos del 3 al 12, dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y escuche, y 400 hombres con él. Viene Esaú, pero viene ¿con qué? Con ¿qué está pasando? Okay. Y viene con 400 hombres al encuentro tuyo. Al encuentro tuyo, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó? Verso 7. Entonces Jacob tuvo ¿qué? Gran temor, y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es decir, este hombre clamó, pero escuche, con un corazón lleno de temor y de miedo. Él clama a Dios, pero todavía no está confiando absolutamente en Dios. ¿Y qué es lo que hace? Agarra, como era un hombre muy rico, extremadamente rico, agarró, dice, lo que le vino a la mano, y agarró camellos, vacas y ovejas y de todo, y le envió un presente material a su hermano Esaú, porque él dijo, a lo mejor así, con este presente, ¿verdad?, voy a aplacar la ira de mi hermano. Entonces, este hombre no estaba confiando en Dios todavía, estaba confiando en la riqueza material que tenía. Mira lo que dice Génesis 32, versículo 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Él estaba pensando que iba a comprar el favor de su hermano con un presente material, que era bastante generoso, ¿eh? Pero ¿qué pasó? Las noticias llegaban a Jacob. Oye, el hombre no le hizo caso a los presentes que tú le enviaste y viene con esos 400 hombres a toda velocidad a verte. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Bueno, sencillamente hizo lo que tenía que haber hecho desde el principio. Se fue a solas con Dios y estuvo toda una noche hablando con Dios y peleando allí esa batalla hasta que fue liberado, hasta que recibió la victoria, pero de parte de Dios en oración. Alabado sea Dios. Observe usted entonces, después que tiene esa noche de oración y después que Dios le da la victoria, ¿verdad? Recuerden que él peleó con el ángel de Jehová y le decía, si no me bendices, no te vas. Y ustedes recordarán toda esa historia. Pero por fin al otro día se produce el encuentro entre Jacob y Esaú. ¿Y qué pasó? Génesis 33, versos del 1 al 11 dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Usted se puede imaginar cómo estaba el corazón de Jacob en ese momento. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó Raquel, José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. En otras palabras, le volvió el alma al cuerpo a Jacob. Por eso dijo, vi tu rostro como ver el rostro de Dios. Esperaba una cosa y fue otra. Alabado sea Dios. Mis amados, no es el tiempo lo que borra nuestras heridas.
Le he leído todo esto para que usted entienda esa verdad. No es el tiempo lo que borra nuestras heridas. No son los métodos humanos lo que resuelve nuestros conflictos con las personas. No. Es la merced de Dios. Es la gracia de Dios lo que nos libra. Por eso, acuda a Dios en oración cada día para que Él te ayude a perdonar de todo corazón a aquellos que te han ofendido. Mis amados, resumiendo este mensaje, el perdón de Dios te capacita para perdonar también a otros, entendiendo que Él decidió por su soberana voluntad perdonar toda aquella deuda impagable que teníamos con Él. De la misma manera, el Señor espera que nosotros decidamos lo mismo con aquellos que nos han ofendido a nosotros. Y Jesús nos enseña que todo discípulo verdadero decide perdonar, escuche, de todo corazón a su ofensor. Y decide hacerlo siempre. El verdadero discípulo de Cristo perdona a su ofensor, ¿qué? Siempre, de todo corazón, un perdón genuino, que no quede en el corazón ni una sombra de rencor, ni una espinita en ese corazón. Jesús nos enseña aquí que debemos perdonar. Cada vez que oremos, una de nuestras peticiones personales fundamentales debe ser acerca del perdón, no solo ante Dios, sino también con los demás. Mis amados, no podemos tener una buena relación con el Padre, y yo creo que esto es lo que voy a decir ahora para resumir. Creo que es el argumento más importante de todos. Escuche. No podemos tener una buena relación con el Padre a menos que tengamos una buena relación con los demás. Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versos 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué decisión tú vas a tomar esta tarde? ¿Le darás rienda suelta a todos tus deseos carnales? ¿O te someterás a la voluntad de Dios que te dice, perdónalo como yo te perdoné a ti? Si verdaderamente estás decidido a hacer la voluntad de Dios, sin duda tú vendrás ante su presencia y le vas a decir en oración, Padre, perdóname mis deudas, así como yo perdono las deudas de fulano de tal conmigo. Y aunque tu carne te grite lo contrario, aunque tus emociones te griten lo contrario, tú clamarás a Dios para que tus deseos carnales sean crucificados y actúes conforme a su voluntad. Mis amados, es mejor humillar nuestras pasiones carnales y mantener así una relación de comunión íntima con nuestro Padre, que darle rienda suelta a esas pasiones y perder la intimidad con Dios. ¿Qué tú prefieres? ¿El rencor? ¿La amargura? ¿El odio? ¿O el amor? ¿La paz? Y una amistad íntima con Dios. ¿Qué prefieres? Si eres cristiano, tu relación íntima con Dios vale más que todas las cosas. No vale la pena perder la relación íntima con Dios,
por estar enemistado con una persona. No vale la pena. Estás perdiendo dos cosas. Lo más importante debe ser tener esa relación íntima con nuestro Padre. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, esta tarde.